Buenos días a todos, Dios les bendiga. Hemos leído ya una parte de la palabra de nuestro Dios y vamos ahora a orar, hermanos, para poder compartir la misma palabra que el Señor nos llama hoy a meditar, pero también a poner por obra en cada una de nuestras vidas. Les invito a inclinar nuestro rostro y me apoyen en oración, por favor. Amantísimo Dios y Padre soberano, una vez más, Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y por tu fidelidad, y porque, Señor, nos permites en este día estar dispuestos para poder, Señor, recibir tu palabra. Cada uno de nosotros venimos con corazones dispuestos, preparados, y rogamos que tú los abras, Señor, con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me guíe, me instruya, Señor, para poder compartir palabra tuya, Señor. Que lo que salgan de mis labios sea únicamente tu palabra, Señor, que pueda edificarnos, que pueda fortalecernos, pero también que nos lleve, Señor, a la práctica en el diario vivir. Y Padre, te rogamos que prepares los corazones de mis hermanos, que permanezcan receptivos, Señor, para recibir tu palabra, porque es verdad, y que lo hagamos todos juntos con amor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos ministres con tu Espíritu Santo y conforme a tu palabra. Te lo pedimos todo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, lo que hemos leído aquí en este tiempo, el tema es un mandamiento antiguo, ¿sí? Que sigue vigente hasta el día de hoy y que todo padre debe practicar y enseñar. Así es el tema de este mensaje que tanto en este lugar estamos compartiendo como en la iglesia del Divino Salvador también. ¿Y qué es lo que encontramos en este pasaje, mis amados hermanos? Es un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, un momento significativo que nos va a ayudar. Fíjense, el capítulo 2 dice de esta manera, el versículo 1, apóyenme ahí con su vista, dice: llegaron los días en que David, ¿qué iba a pasar? Había que de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, y viene una parte donde va a decir qué es lo que estaba pasando David. Es decir, David está en sus últimos días, está en su lecho de muerte. ¿Sí, hermanos? ¿Y está hablando con quién? Con su hijo, ¿quién? Salomón. ¿Sí? Sí recordamos y reconocemos a qué David nos referimos, ¿verdad? No es el pastor David, ¿eh? Es David, hijo de quién? De Isaí. El rey más grande, ¿de dónde? De Israel. Claro, después de el Mesías. ¿Sí? Es el rey más grande de Israel que está en un momento crucial de su vida, en su lecho de muerte, en sus últimos días, y dando palabras, instrucciones ¿a quién? A Salomón, ¿sí? Él está reconociendo, David, fíjese bien, versículo 2 que dice: yo sigo el camino de todos, ¿en qué? En la tierra. Lo que hace David aquí es reconocer el camino, o que solo él es un hombre y que su destino es el mismo que usted y el mío. ¿Vamos a qué? A morir. No somos de este mundo. No somos terrenales, nuestra ciudadanía es celestial, por lo tanto siempre pasaremos en este tiempo de este lado de la eternidad. ¿Vamos a qué? A morir, todos vamos a morir. Y David está reconociendo eso, que él solamente es un hombre y el destino que él va a pasar es como todos aquí en la tierra. Sabiendo entonces, sabía David que pronto partiría. Y le da su último consejo a Salomón, las últimas palabras. Pero sin embargo, si usted sigue conmigo en la lectura, dice ahí: esfuérzate, ¿y qué? Y sé hombre. ¿Le suenan esas palabras a usted? ¿Dónde más podemos ver estas palabras? ¿En dónde, hermana Jazmín? En el libro de Josué, diciéndole Dios también a Josué: esfuérzate, ¿y qué? Y sé valiente, ¿no? Entonces, no solamente es un consejo, tampoco va a ser una transmisión, porque recordemos que en aquel entonces, en la parte de la monarquía, cuando moría un rey, ¿a quién le dejaba el reino? A su hijo, al primogénito, ¿verdad? Era una sucesión de esta manera. Entonces, no solamente es un consejo, no solamente es una transmisión del reino, incluso David aquí no está preocupado solamente por el futuro del reino o del pueblo de Israel. Está preocupado también porque deje un legado. Está dejando un legado.
una enseñanza de lo importante, hermanos y hermanas, que es vivir conforme y de acuerdo a qué, a la palabra de Dios. Fíjese bien lo que dice aquí el versículo 3. Guarda qué, los preceptos de Jehová. ¿Qué más dice? ¿Cómo dice? Andando en sus caminos. ¿Qué más? Recordarnos sus estatutos. Ajá. Y mandamientos, sus decretos, sus testimonios. ¿Y qué más? De la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Y en todo aquello que emprendas. Son instrucciones bíblicas, ¿sí? Es un momento significativo aquí, porque les decía yo, no solamente es una preocupación de transferir el reino, no solamente es un asunto político, sino aquí fíjense bien lo que está haciendo David. Es dándole a entender la carga de responsabilidad que iba a tener Salomón al tomar el reino, ¿sí? Pero sobre todo la sabiduría que eso tenía que implicar. Por eso después Salomón, cuando empieza a gobernar, le pide a Dios algo. Ayúdame y dame ¿qué? Sabiduría para gobernar a este pueblo. Cuando vemos la palabra esfuérzate, ¿qué entendemos por esforzarnos? Esta misma palabra en hebreo, la que se encuentra aquí en el primer libro de Reyes, como en Josué, es la palabra hatzak, en hebreo, hatzak. Y quiere decir, sí, fortalecerse, alentarse también, pero también tener valor, ¿sí? Y quizás David aquí lo que estaba él notando o estaba detectando una debilidad en Salomón. Probablemente sabía que Salomón, al tomar el reino, al seguir su reinado, él iba a enfrentar muchas adversidades, que Salomón quizás sería probado de unas maneras distintas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, cuando enfrentamos algo, emprendemos algo, no somos probados de muchas formas, de muchas maneras distintas, incluso que antes, ¿verdad? ¿Cuántos como padres, como hijos, nos encontramos en situaciones similares? Emprendemos algo, ¿y cómo reaccionamos ante las adversidades cuando somos probados? ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces decimos en tiempos de crisis, es que es esta crisis, es este problema, es esta situación. Pero déjeme decirle que no son las crisis, es mi respuesta ante esa crisis, mi reacción en cómo yo respondo ante esa crisis. Bueno, aquí cualquiera que fuera la situación que iba a pasar Salomón, David sabía que su hijo Salomón iba a necesitar algo: fuerza y valor, ¿sí? Fuerza y valentía. Esta palabra hatzak, fortalecerse, alentarse. Y le dice, fíjese bien, el versículo que estamos, versículo 1 y 2, una vez más, dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y ¿qué? Y sé hombre. ¿Y sé qué? Hombre. A ver, varones, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de nuestros padres? ¿Cuántas veces dijo eso, hermano? ¿Tiene cuántos varones? ¿2 varones, hermano? Esfuércense y sean, como dice, hombrecitos, ¿no? Así luego les decimos a los hijos, ¿verdad? Y sea hombre, ¿no? Porque vas a enfrentar situaciones. Pero ¿sabe lo que significa esta palabra de ese hombre? El hebreo es ish. Obviamente la mujer es isha en hebreo, ¿sí? Pero esta palabra de ese hombre, si nosotros digamos de alguna manera común, ¿cuáles serían algunas características de un hombre? De lo que representaría un verdadero hombre. Responsabilidad, gracias hermana. ¿Qué más? Autoridad, ¿qué más? Diligente. Se le está olvidando lo más importante, hermana. Firmes. Trabajador, ¿no? ¿Verdad? Proveedor. ¿Sí? Bueno, bien incluido en el trabajador, ¿no? El que no trabaja, pues dice, no coma, dice el Señor también. Son solamente, de una manera común, lo que podemos ver en lo que sería un hombre, ¿verdad? Características de un hombre. Pero ahora,
¿Cuáles serían los principios o las características de un hombre de Dios? De un varón de Dios. De un Ish, porque se refiere a eso, al hombre de Dios. Esfuérzate y sé que hombre. ¿Cuáles serían esas características, hermanos? Un temeroso, alguien que realmente esté arrepentido ¿de qué? Del pecado. ¿Sí? Una persona que su fe esté puesta solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué significa la obediencia? Un hombre, sí que obedezca la palabra de Dios, ¿sí? Y para eso que siga el camino, es decir, un hombre que se niegue a sí mismo y entonces que siga al Señor. Y sobre todo, tenga esa decisión de que siga al Señor aún a pesar de las circunstancias que se estén enfrentando. Serían características de un hombre de Dios. Por tanto, Salomón decía que su hijo requería y necesitaba esa fuerza y valentía. ¿Para qué? Precisamente para eso. ¿Estaba arrepentido de qué? De pecar. Que aunque más adelante veremos cuántas mujeres tuvo Salomón. 700. Y además, 150 concubinas. imagínense, ¿no? Requería también que su fe fuera puesta solamente en Dios, que se negara a sí mismo y siguiera al Señor, y que le siguiera siguiendo, permaneciera firme, aún a pesar de las circunstancias. De manera, hermanos, que aquí David entonces comienza algo importante: exhortar, recordando la necesidad de ser fuerte y cómo, y actuar. Eso significa el ser hombre, valorar. Porque muchas veces estamos como varones en casa y bueno, aquel que no es trabajando le decimos, bueno, buscar un trabajo. Pero le pido a Dios no encontrarlo para que no actúe, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que actuar, ser hombres también de acción, ¿sí? De iniciativa. Lo que hace David aquí en estos versículos 1 y 2 es dar una herencia a quien, a Salomón. Pero una herencia que va más allá de lo material. Esta herencia va a incluir, hermanos y hermanas, sabiduría de buscar a Dios y vivir conforme a su palabra, a sus mandamientos, a sus decretos. De manera, hermanos, que este mandato, por eso decíamos aquí en el tema, es un mandamiento, sí, antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que sigue vigente. La obediencia sigue vigente. Como padres tenemos que reflejar esa obediencia. De manera que, ¿qué es la obediencia, hermanos? Para usted, ¿qué es obedecer? Híjole, pastor, pues algo que tengo que hacer. Algo que me dicen mis padres y lo tengo que hacer. ¿O qué es obediencia? Muchos pensamos que la obediencia es dejar de hacer lo malo y hacer, ¿qué? Lo bueno, lo que me indica. La obediencia no es eso. La obediencia es amar lo que Dios ama, amar lo que Jesús ama. Es amar lo que Jesús nos está enseñando, de manera que no es un deber, no es algo externo, es algo interno, donde va a expresarse amor, donde se va a expresar la fidelidad de Dios. A medida que usted y yo obedecemos al Señor sus mandatos, expresaremos ese amor a Dios, expresaremos a los demás esa fidelidad de Dios. Pero también, hermanos, para esto es necesario recordar que estas mismas palabras fueron dichas ¿a quién? A Josué. Esfuérzate y sé que valiente. Y va a guiar al pueblo de la tierra prometida. Ahora, hermanos, ¿cuántos somos padres de familia aquí? Tomando todo esto en cuenta, hermanos, es importante preguntarnos, porque Josué estas palabras las recibió cuando iba a guiar al pueblo, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Usted y yo estamos guiando a alguien, a nuestros hijos. ¿Sí? Dios, como ese Padre Celestial, nos está guiando ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra? La nueva ¿qué? Jerusalén. Decir, ya no es terrenal, es la nueva Jerusalén. ¿Sí? Ahora, hermanos, es importante preguntarnos, ¿qué tipo de legado como padres nosotros estamos dejando a los hijos? ¿Qué tipo de herencia estamos dejando a los hijos? David sabía que Salomón
no podía ser fortalecido, ni fuerte, ni valiente, si no hiciera algo importante, lo mismo que hizo Josué. Cuando a Josué se le dicen esas palabras, le dice, más adelante, no se aparte este libro de qué. ¿Sí lo recuerdan? Josué 1. A ver, vayamos ahí al capítulo 1, busque el versículo, porque yo estudié, pero hace muchos años, y ya no me acuerdo. Ahora requiero su ayuda. Josué 1. Tres veces se repite la parte de esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Primero como una recomendación, luego como algo que se mantenga firme y luego como un mandato. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repetirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sí, pero adelante, por ahí viene un versículo que habla acerca, no se aparte este libro. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ajá, ¿qué más? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Para que seas prosperado, ¿qué? En todo lo que hagas, ¿sí? En todo lo que emprendas. Entonces, David sabía quién también, al igual que con Josué, aquí David con su hijo Salomón, sabía que Salomón no iba a poder ser fuerte ni valiente sin un compañerismo, ¿sí? De una manera obediente con su Dios. Y este compañerismo, ¿cómo se iba a lograr? Esta obediencia, ¿cómo se iba a lograr? A través de una relación con su Señor, con Dios. No apartándose de su ley, de la palabra, sino que amándolo. ¿Y entonces qué obtendría Salomón? ¿Sería qué? Prosperado en todo lo que iba a hacer. Eso fue lo que era como padres, hermanos, entonces, como mentores, como líderes espirituales. Es importante y necesario que recordemos esto, hermanos y hermanas, que nuestra responsabilidad no termina con esta generación actual. Aquí no termina nuestra responsabilidad. Este mandato no es antiguo, este mandato está vigente, ¿sí? Y es un mandato que todo padre de familia tenemos que practicar y enseñar. Aunque yo cambiaré aquí las palabras, enseñar y practicar. No podemos nosotros modelar algo que no estamos practicando. Así que, hermanos, debemos preparar a las siguientes generaciones para que caminen con el Señor. ¿De qué manera, hermanos? Que enfrenten los desafíos de la vida. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una fe puesta ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Ahora fíjense bien el versículo que hemos leído, versículo 3. Comienza, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué más dice? Andando en sus caminos, ¿sí? Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de Así la es. manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y En todo aquello que no solamente es en lo que voy a hacer, sino todavía lo que voy a emprender. Seré prosperado siempre y cuando la palabra de Dios y mi vivir sea conforme a esta misma palabra. ¿Sí? Mis amados hermanos, versículo 4, ¿cómo empieza el versículo 4? Fíjese bien, ¿cómo empieza? Para que confirme que Jehová la palabra que me habló. ¿Cuál es esa palabra? No faltará de ti quien se siente en el trono de Israel. ¿Sí? David tenía un motivo para poder ejecutar y animar a su hijo Salomón. ¿Sí? Que siguiera su camino y que lo hiciera conforme como un hijo obediente. Pero también tenía un motivo específico. Era una promesa específica que Dios le había dado. ¿Cuál era esa? Mantendrían el trono de Israel siempre y cuando fueran ¿qué? Obedientes los hijos. Pero pastor, ¿no que la obediencia ya no es necesaria para salvación?
Claro que no es necesaria, ¿sí? Al menos para salvación no. Pero cuando amamos la obra, dice la Escritura, que somos salvos, ¿por qué? Efesios. Bueno, fíjense, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque la fe, ¿qué es? Un don de Dios, ya está dada por Dios. Por lo tanto, por gracia somos salvos. Y luego va a decir en el Nuevo Testamento, en una carta, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ciertamente sí, la fe sin obras es muerta. Pero cuando la palabra de Dios es una prioridad en mi vida, es una relación de mi Señor conmigo y viceversa, cuando yo lo tomo de esta manera, entonces las obras van a ser un resultado. Ya no voy a hacer las cosas porque lo tengo que hacer como una obligación, sino es algo que yo voy a amar hacer. Y en medida que yo amo lo que Jesús ama, entonces aquí, en este caso de los hijos de Israel, obtendrían ¿qué? La permanencia en el trono de Israel. Esto nos enseña algo importante, hermanos. Algo importante en nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen repercusiones. Lo hagamos bueno o malo, lo que hagamos. Estas repercusiones van más allá de nosotros, de lo que pensamos e imaginamos. ¿Sí? Lo que yo le quiero compartir aquí, hermanos, es que la fidelidad a Dios, el amor a Dios de una generación puede abrir las puertas de bendición, hermanos, para las siguientes generaciones. Otra vez, la fidelidad a Dios de una generación, ¿sí? El amor a Dios, el amor a la obra de una generación puede abrir las puertas de bendición para ¿quiénes? Para las siguientes generaciones. Piense por un momento, mis amados hermanos, el impacto de sus acciones, de lo que usted haga o hace. Ahorita cantamos el último himno. ¿En memoria de qué? De mí. Y la última estrofa me llamó mucho la atención. ¿Sí? Esta última estrofa. En memoria de mí, dice, orar. En memoria de mí, ¿qué más dice? Amar. En memoria de mí, ¿qué más dice? Buscar a Dios. Mis amados hermanos, piense por un momento en este impacto de las acciones y cómo estas acciones, cómo todo lo que estamos haciendo pueden influir en mis hijos, en mis nietos y en la comunidad. Podemos ser de impacto. Por eso este mandamiento, este mandato del Antiguo Testamento no es antiguo solamente, sigue vigente. Y todo padre tenemos que practicarlo y enseñarlo. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Aquí hay una promesa para David, para Salomón. Es una promesa muy sorprendente, hermanos, y voy terminando con esto. Porque es una promesa sorprendente, porque mire, fíjese bien. No faltaría quien se sentara en el trono de Israel. Es decir, no importaba lo que los asirios, los babilónicos, los egipcios hicieran. Siempre y cuando los hijos de David o Salomón amaran la obra, fueran obedientes y siguieran a Dios, con todo su corazón y alma, Dios permanecería y establecería ¿qué? Su reino en ellos. ¿Qué es entonces obedecer y seguir a Dios con todo el corazón y con todo el alma? ¿Qué es? Es amar. Amar lo que Dios ama. Y quizás hoy día podríamos envidiar a lo mejor a David o a Salomón por esta promesa, ¿no? Que le fue dada. Pero sabe una cosa, que nosotros también, como ese pueblo elegido de Dios, tenemos una promesa similar. Mateo 6, versículo 33. Vaya conmigo, por favor. O ya se lo sabe. Mateo 6, 33. Quien lo diga de memoria, vamos a dar un regalo, una camioneta blanca que está aquí. Ah, no, esa es María. Perdón, me van a dar cierto. Mateo 6, 33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Amén. Al igual que David, mis amados hermanos, también estamos llamados a dejar un legado, una herencia. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Es decir, el Señor aquí dice, búsquenme, amen buscarme. Y todo lo demás Dios lo sabe. Ya viene el paquete, todo es lo demás. La forma en que vivimos, hermanos y hermanas, lo que enseñamos, el ejemplo que estamos modelando, fíjese bien, la forma que usted vive, que yo vivo, la forma que enseña usted y que yo enseño, el ejemplo que yo modelo y que usted modela, van a marcar la vida, ¿sabe de quién? De aquellos que están a su alrededor y que le siguen. Empezando por ¿quiénes? Por nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, quiero terminar con estas preguntas, solamente 2 preguntas, y ojalá las pueda apuntar. ¿Estamos siendo fieles a Dios en nuestra vida diaria? O pregúntese usted, ¿estoy siendo fiel a Dios en mi diario vivir? ¿Estamos preparando a la siguiente generación para que camine en los caminos del Señor? Tenemos un compromiso, hermanos, de dejar este legado. Y en resumen es amando lo que Jesús ama. ¿Usted quiere seguir a Jesús? ¿Quiere ser un discípulo de Cristo? Amén. Amén. Jesús dijo, aquel que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y entonces ¿qué? Seguirme. ¿Y qué es seguir a Jesús? Mis amados hermanos, seguir a Jesús es seguir el modelo que Él enseñó. Ser obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué precisamente? De cruz. Por lo tanto, hermanos, le invito a que se ponga de pie. Termino con esto, por favor, hermanos. Si su respuesta quizás fue que en poco hemos sido fieles a Dios en nuestro diario vivir, que quizás hemos estado fallando en preparar a la siguiente generación para que camine en el camino de Dios, pidamos hoy al Señor que nos recuerde cada día este mandato que no solamente es antiguo, que sigue vigente y que debemos enseñar. Pero no podemos enseñar algo que no estamos modelando, hermanos. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Por lo tanto, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarea. Y que así como David, usted y yo podamos ser instrumentos de enseñanza y de esperanza, dejando esa herencia, ese legado, un legado que va a honrar a Dios. Amén. Gracias. Y que va a bendecir a las siguientes generaciones. Mis amados hermanos, hoy veo muchos niños y jóvenes en nosotros, en esta congregación. Y bien decía mi hermana Lisa, no sabemos qué es lo que pase con la misión o congregación. Pero hoy aprendemos que hay que seguir un mandato para ser instrumentos de enseñanza y de esperanza, dejando una herencia que honre a Dios y que bendiga a las futuras generaciones y que bendiga primeramente en su buena voluntad del Señor a quien se va a encargar de esta misión, que pueden ser nuestros hijos. Amén, hermanos. Amén, amén. Oremos al Señor, por favor. Eterno Dios, soberano Padre, hoy damos gracias por tu amor, por tu voluntad, Señor, y por tu misericordia, que ha sido mostrada en esta hora a través de tu palabra. Eterno Dios, queremos darte gracias porque nos recuerdas cada día cómo hemos de conducirnos. Amando tu obra, tus mandatos, Señor, siendo obedientes a este decreto y mandato que tú dijiste a tu pueblo, Señor. Nos enseñas a través, Señor, de David. Padre, David daba este consejo en sus últimos días. Pero, Padre, que hoy aprendamos nosotros que ciertamente, Señor, desde que nació la iglesia primitiva, estamos en los últimos días.
Pero Padre, que no esperemos a nuestro lecho de muerte para modelar un ejemplo, Señor, de enseñanza, para dar instrucción bíblica, para preparar, Señor, a la siguiente generación, sino que hoy podamos, Señor, obedecer a tus mandatos, amar tu obra, caminar, Señor, contigo y dejar esta herencia como un ejemplo, Señor, de testimonio hacia nuestras siguientes generaciones, en la familia, pero también en la iglesia, Señor, y sobre todo en la comunidad. Que no esperemos hasta ese tiempo, Señor, sino que hoy recordemos, Padre soberano, que tú confirmarás tu promesa, la palabra, Señor, que tú has dicho a nosotros también, eterno Dios. Que si hacemos todo esto, Padre, todo lo que hagamos será prosperado, así también todo lo que emprendamos. Pero Padre, que lo hagamos por amor, Señor, amando tu obra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor. Por lo tanto, bendice a esta congregación, a mis hermanos responsables, tanto ancianos de iglesia como directiva, Padre eterno. Y a cada uno de nosotros danos la sabiduría para ser instrumentos también, Señor, que puedan ser de bendición, así como David, de enseñanza y de esperanza, dejando esta herencia que pueda honrarte, Señor, y pueda bendecir a las siguientes generaciones. Padre, lo hacemos todo en tu santo nombre, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.